El manga es la forma en la cual se conocen las historietas o cómics japoneses. El creador del término manga fue Okusai Katsushika, un reconocido pintor del movimiento japonés ukiyo-e. Este pintor unió los kanjis de la palabra informal, man, y dibujo, ga, que podría traducirse en el sentido más literal como dibujos informales o garabatos. Por otra parte, al autor que se encarga de ilustrar o dibujar los mangas, se le conoce como mangaka. No obstante, en el mundo occidental, la palabra se emplea para referirse de manera muy específica al estilo japonés de ilustración e historietas concretamente japonesas. Primeras historietas, 1790-1887. Se presume que las primeras historietas fueron creadas alrededor del año 1790, y se originaron debido a la llegada de personas de Occidente a Japón. Este estilo de dibujo, no obstante, tomó gran popularidad entre los japoneses. Los primeros pasos del manga vienen atados a dos tipos de expresiones artísticas tradicionales: el arte gráfico japonés, que data del 11, y la influencia indiscutible del mundo de las historietas occidentales, que durante el siglo XIX ya había ganado su lugar en el medio del entretenimiento. Los primeros grabados que muestran un parecido a la estética de lo que conocemos hoy día como manga, los encontramos en la obra Tsukuhiga, realizada a mediados del siglo XIII. Son una serie de dibujos satíricos de animales antropomórficos. Fueron ilustrados sobre emakis, papel de seda en rollos, pintados con pinceles. Los rollos pertenecen al templo budista Xanji de Kioto y se atribuyen a un sacerdote llamado Toba. Los autores que inspiraron la creación posterior del manga son George Bigot y Charles Wirgman. La revista Punch, 1841, fue el modelo para los cómics de Japan Punch, 1862-1887, de Wirgman. Kanagaki Robun y Kawanabe Kiyosai fueron los creadores de la primera revista de manga japonesa, llamada Shimbun Nipponchi, 1874, mostrando la alta influencia de Japan Punch y Wirgman. La expansión de las técnicas europeas provocó una producción lenta, pero segura, de parte de artistas japoneses. Entre ellos, destacan Kiyoshi Takahashi, Takeo Negamatsu, Ipei Okamoto, Ichiro Suzuki, Rakuten Kitazawa, cuya historieta, Tagosaku Tomokube no Tokyo Kenbutsu, se considera el primer manga moderno, la revista donde estos artistas fueron publicados, y la primera presente en los medios, se llamaba Tokyo Puck. En el año 1915 se iniciaron los experimentos para adaptar el contenido creado para manga a su versión anime. Portadas de revistas Tokyo Puck y Rakuten Puck, precursoras a las revistas mensuales. Portadas de revistas Tokyo Puck y Rakuten Puck, precursoras a las revistas mensuales historietas para niños. El Kodomo Manga, 1920-1930, el mejor momento que vivió el manga se comprende entre los años 1920 y 1930, ya que se enfocó concretamente en los jóvenes y niños. Durante estos años, surgió el género Kodomo Manga, contando con obras como Las aventuras de Shochan, 1923, de Shousei Oda y Los tres mosqueteros con botas en la cabeza, 1930, de Taisei Makino y Suime Igimoto. Gracias a esto, se empezó a exportar el manga fuera de Japón para el consumo como entretenimiento. La lectura del manga se generalizó y se estableció como industria en Japón después de la Segunda Guerra Mundial, 1945. Para esa época surgieron también mangas con contenido bélico, como Norakuro, 1931, de Suyou Tagawa. Esto se debe a que el medio sufría la influencia de políticas militaristas, y se utilizó para publicar propaganda. Incluso se llegó a prohibir el género bélico cuando los americanos ocuparon Japón en el año 1945, ya que decidieron censurar cualquier cosa que glorificara la guerra y el militarismo japonés, pero dichas políticas no evitaron la publicación de otros materiales, incluyendo el manga. Luego de la ocupación, la constitución japonesa agregó el artículo 21, que prohibía cualquier forma de censura, logrando un crecimiento de la creatividad artística de varios ilustradores. Tras la rendición de Japón, la época que estaba atravesando el país requería métodos de entretenimiento que les permitiera ignorar y olvidar un poco el sufrimiento que habían padecido a causa de la guerra, refugiándose además en imágenes inofensivas o adorables, conocido en Japón y en las comunidades otaku como kawaii. Esto, junto con la cultura juvenil de la televisión, música, filmes y caricaturas, creó una oportunidad de mercado para el manga, sin contar el bajo coste que suponía adquirir uno en la situación económica del momento. Tras la rendición de Japón, la época que estaba atravesando el país requería métodos de entretenimiento que les permitiera ignorar y olvidar un poco el sufrimiento que habían padecido a causa de la guerra.
Esto creó una oportunidad de mercado para el manga, sin contar el bajo coste que suponía adquirir uno en la situación económica del momento. Osamu Tezuka, pionero del manga moderno, 1946. Durante esa época, Osamu Tezuka, un estudiante de 20 años entusiasta de las animaciones de Disney y Fleischer, sería el causante de un cambio drástico en el manga japonés. La nueva Isla del Tesoro es uno de sus trabajos más importantes, que ganó popularidad gracias a la aplicación de un estilo similar al cine donde se incluía escenas de acción fluidas y efectos de sonido. Esta obra llegó casi a comercializar más de 700.000 ejemplares. Eventualmente, el éxito de Tezuka le otorgó una llamada de parte de la revista Tokyota Manga Shonen, 1947, la primera editorial que se dedicaba de manera exclusiva al manga. En ella, Tezuka publicó, nada más y nada menos que Astro Boy, 1951. En estas revistas, el autor impulsó la creación de historias largas heroicas en forma de relatos, y transformó su producción en distintos géneros, entre los cuales destacan las adaptaciones literarias y el manga enfocado en chicas, o shoujo manga. Masificación del manga, 1959. One Piece de Eiichiro Oda, el manga más vendido en la actualidad. One Piece de Eiichiro Oda, el manga más vendido en la actualidad. Con el auge económico, el pueblo japonés necesitaba una mayor producción de manga. Debido a esta demanda, una de las principales editoras de libros, Kranza, comenzó a inquirir en el mercado de las revistas en el año 1959. Shonen Magazine cambió la pauta mensual y la convirtió en semanal, lo cual aumentó la elaboración y logró pagar mejores sueldos a sus autores. Inevitablemente, iban a aparecer otros grupos editoriales, en los cuales figuran Shueisha, Futabasa o Shigakukan. Con este método acabarían del todo con el enfoque propagandístico, pero también aumentarían las ventas a cifras exorbitantes, y con esto, mejorarían los beneficios, haciendo que el manga se convirtiese en el medio principal del país. Gracias al éxito de la versión en largometraje de Akira, 1988, basada en el manga del mismo nombre del autor Katsuhiro Otomo, la difusión internacional del manga explotó, y debido al rotundo éxito de Astro Boy, de Osamu Tezuka, que se transmitió en las televisiones europeas y estadounidenses, se llegó a la conclusión de que había una necesidad en el mercado. Si adelantamos un poco y nos enfocamos en la actualidad, One Piece, creado en 1997, de Eiichiro Oda, es el manga más vendido en la historia. Además, en muchos países de habla hispana se pueden hallar ejemplares del manga a la venta. Aparte de Chainsaw Man de Tatsuki Fujimoto, y Naruto, de Masashi Kishimoto, otros exponentes del manga moderno. Fue en 1915 que se comenzó a experimentar con adaptaciones directas del manga en formato de animación. Esto dio origen a otro medio prolífico en Japón, el anime, que simplemente significa animación. Los cineastas japoneses comenzaron a experimentar con técnicas que ya existían en Francia, Alemania, Estados Unidos y Rusia. La animación más antigua que se conoce se llama Katsudosha-shin y se estima que fue creada entre los años 1907 y 1911, siendo de un creador desconocido. Los primeros trabajos profesionales comenzaron a aparecer en 1917, de la mano de animadores como Oten Shimokawa y Seitaro Kitayama, pero sin embargo, eran muy distintos al estilo que ahora podríamos considerar como anime, y no fue sino hasta mediados del siglo XX que comenzó a adaptarse más al estilo del manga. La productora cinematográfica de animación Toei, creada en 1958, es una de las más destacadas en los orígenes del género, y éxitos como Mazinger Z, Caballeros del Zodíaco, y Dragon Ball entrarían a formar parte de la vida de millones de personas, marcando un hito que se extiende hasta la actualidad.